La última inversión de Warren Buffett, crisis económica del 2023. Warren Buffett, como ya sabemos, es uno de los inversores más famosos del mundo y nos preguntamos en qué está invirtiendo constantemente. Aunque yo no recomiendo mucho seguir las inversiones al pie de la letra, número uno, porque nos enteramos muy tarde de las inversiones cuando ya han hecho el movimiento, especialmente con magnates de la inversión como Warren Buffett, Michael Burry, Standard Druckenmiller, Elon Musk, etc. Pues nos enteramos bastante tarde, cuando la acción en la que están invirtiendo ya ha hecho su movimiento. Pero es importante revisar el portafolio que tiene Warren Buffett y si tenemos la fortuna de ya tener una acción de estas y también ver en qué sector está invirtiendo, porque esto nos puede dar una perspectiva a futuro de qué es lo que puede pasar con la bolsa de valores. Antes de ver en qué está invirtiendo Warren Buffett, es importante saber qué está provocando la inflación según sus palabras. ¿Sí? Dice, después de salir de una crisis sanitaria global en 2020, la pandemia como nunca hemos vivido antes, los precios inevitablemente se han disparado. Ya estaba así en 2020-2021. Esto es lógico, ya que los gobiernos tuvieron que dar alas a la economía imprimiendo dinero a lo loco. Además, bajaron los tipos de interés, lo que viene a ser el precio del dinero. El precio que pagamos al pedir un préstamo, con lo que la gente podía gastar más y así se impulsaba la economía en 2020. Todo eso habría podido ir bien y estabilizarse. De hecho, muchas empresas empezaron a dispararse en bolsa de valores como lo vimos en 2021. Y habría seguido así si no fuera porque de repente estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Conflicto entre Rusia y Ucrania, como ya vimos, y esto ha sido lo que le faltaba a una economía intentando recuperarse. Inflación disparada a unos niveles desorbitados y los bancos centrales subiendo los tipos de intereses como medida para frenar esta inflación. Como podemos ver en este gráfico, la volatilidad en el mercado de los valores y la economía se está disparando a niveles de 2008, específicamente mediados de 2011. Esto es bastante peligroso para la economía. ¿Qué está provocando esta inflación? De modo que la inflación no es, como muchos piensan, el crecimiento de los precios, sino el aumento de la cantidad de dinero. Y vale, como consecuencia suben los precios, pero aquí hay que saber leer entre líneas. Tú ves en la televisión y te dicen el precio de los alimentos está subiendo, el combustible sube, etc. Y dices que ladrones, los que hacen los alimentos o combustible, están subiendo los precios, están aprovechando de la situación, me están robando. Y los gobiernos están contentos viendo que culpamos a otros en vez de a los verdaderos responsables. La realidad es que los gobiernos llevan imprimiendo dinero aproximadamente 12 años y no aumenta la demanda del dinero. Esto presiona a los precios mismos. Si le sumas las roturas de la cadena de producción, la cadena de suministros y la no inversión en hidrocarburos, especialmente en muchos países, que ha disparado los precios del combustible más que la simple guerra. Esta tormenta, por ejemplo, tienes una tormenta perfecta de la espiral inflacionaria. Y como vemos en el ejemplo aquí, se ha imprimido bastante dinero desde 2020 especialmente. Ya llevaba una tendencia alcista, como te puedes dar cuenta, desde 2014, pero en 2020 se disparó demasiado. ¿Qué está provocando la inflación? Por lo tanto, son organismos gubernamentales los únicos responsables de la disminución del poder adquisitivo, que quede muy claro. ¿Sí? Y no seamos tontos y echemos la culpa a quien no la tiene, es decir, a la guerra, que sí ayuda, pero básicamente destapa todo lo que ya estaba viniendo atrás. ¿Se entiende? La escalada bélica en Ucrania dispara el precio de la energía y están los títulos especialmente que le echan la culpa específicamente a la guerra totalmente. No digo que la guerra no tenga, en este artículo no nos dice que la guerra tenga toda la culpa, nos dice que en cierta parte ha hecho que esto explote. Así, como podemos ver, se ha disparado bastante en torno a 2022, en febrero aproximadamente, se disparó muchísimo el precio de la energía y también el precio del gas. Como podemos ver en la Unión Europea, en el Reino Unido y en Estados Unidos, con el porcentaje bastante alto, especialmente en la Unión Europea, debido específicamente a que, como sabemos, Rusia importa el 40% del gas en toda la Unión Europea, especialmente en Alemania, y es por eso que el ETF de Alemania y la economía está bastante complicada. Recordemos que en Alemania se está restringiendo el uso del gas en ciudades como Múnich, Leipzig. Aproximadamente un par de horas al día que te entregan gas, se está suprimiendo el gas a las piscinas públicas y a distintos edificios. Esto es bastante preocupante para una potencia del mundo. ¿Qué opina Berkshire Hathaway respecto a todo esto? Si no le vas a dedicar tiempo a la inversión, nos dice Warren Buffett, lo mejor es poner tu ahorro periódicamente en un fondo índice de bajo costo y olvidarte de eso. Lo harás mejor que la media, sí,
No será una inversión extraordinaria, pero será decente, expresó en una de sus tantas conferencias para accionistas que fueron recopiladas en el libro Warren y Charlie Munger, Lecciones sobre la inversión, los negocios y la vida. Los negocios americanos en conjunto lo han hecho extraordinariamente bien y lo seguirán haciendo bien a largo plazo, especialmente con sus años buenos y malos, añadió el multimillonario. Recordemos que Warren Buffett es famoso por invertir a largo plazo, especialmente en acciones estables y buenas, no acciones muy especulativas. Es famoso por recomendar también invertir en el S&P 500. Nos dice, asimismo, afirmó que es importante realizar la inversión de forma periódica, es decir, una vez al mes, ya que el principal problema que se puede tener en un fondo de índice como el S&P 500 es comprar en un momento de euforia extrema, es decir, no trates de tantear el mercado, cuando cae compras, cuando sube no compras. Define un día al mes en específico y ponle la misma cantidad durante 10 años. Eso es lo que nos recomienda Warren Buffett y no está mal ese modelo de inversión, es bastante interesante. Y de hecho, algo importante que recalcar de Warren Buffett es que en 2008 hizo una apuesta frente a los fondos de inversión. Fondos de inversión que no generan y no manejan $1,000, $2,000, $10,000, $100,000. Manejan millones de dólares, es decir, son los mejores en el campo en análisis de acciones. Y les apostó $1 millón a que en 10 años plazo, él invirtiendo en el S&P 500 les iba a ganar a ellos que compran y venden acciones tratando de ver, comprar en mínimos, vender en máximos, tratar de tantear al mercado comprando y vendiendo acciones. En aproximadamente 7 años, los aproximadamente 10 fondos de inversión que apostaron perdieron. Se declararon que han perdido, perdedores, y aproximadamente fue del 30 a 40% que estaban y el S&P ya llevaba casi 70%. En 2 años, que les faltaba casi 3. Esto lo puedes corroborar en varios periódicos y en internet también. Así que lo puedes ir a verificar. Nos dice, yo sigo mis propios consejos. En mi testamento he dejado instrucciones de que el dinero que reciba mi mujer se invierta el 10% en bonos americanos de corto plazo y el 90% en un fondo índice del S&P 500 de bajo costo, concluyó Warren Buffett. Esa es la confianza que tiene Warren Buffett en la economía de Estados Unidos en el S&P 500. Pero ¿en qué está invirtiendo Warren Buffett aparte del S&P 500? Porque obviamente su inversión en Berkshire Hathaway, es bastante volátil. Berkshire Hathaway compra una empresa y por obvias razones Warren Buffett lo hace. Invertir en Apple primero. Aquí tenemos la primera posición de la cartera de Buffett, Apple, con alrededor de un 40% en una empresa tecnológica a la que le tiene mucho cariño. En lo que llevamos del año la hemos visto bajar en bolsa un 20%, todos sabemos su modelo de negocio y sus líneas de iPhone, Mac, iPod bastante bien diversificado, está en el sector de streaming con Apple TV también. Y está muy interesante esta empresa. ¿Sí? Si tú no quieres invertir solamente en Apple, quieres invertir en Amazon, en Google, etcétera, tienes el ETF del QQQ que replica al Nasdaq 100, las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, como Apple y Microsoft en 10% la tienen, ¿sí? Actualmente Apple está cotizando a 164 a día que filmé este video y ha rebotado bastante bien tocando los 130 y recuperándose ya casi a máximos históricos. Chevron es otra y esta es bastante preocupante en la que está invirtiendo Warren Buffett debido a que está realmente beneficiada con el tema de la guerra. Y si está invirtiendo, Warren Buffett espera por lo menos a corto plazo que la guerra continúe. Con un 7% en la cartera de Warren Buffett, se mantiene en cuarta posición esta compañía petrolera, la más grande de Estados Unidos. La inflación que atravesamos se da también por los altos precios que estamos viendo en energías, sobre todo en el petróleo. En tiempos de inflación el petróleo le suele ir bien y ahora mismo está disparado. Tenemos a Chevron cotizando alrededor de 140, ahora 150 y llegó a estar en junio por encima de los 180 aproximadamente. Recordemos que Berkshire Hathaway pasó de tener 4.500 millones en acciones de Chevron en el 2021 a 25.900 millones en marzo de este año después de que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Una icónica que no tiene pierde es Coca-Cola. Terminamos con otra de las favoritas de Warren Buffett con más del 6.8% en su cartera, casi lo mismo que Chevron. Se trata de la sexta empresa más valiosa del mundo y la primera no tecnológica del portafolio, algo que siempre, la no tecnológica obviamente de capitalización, algo que siempre defiende Warren Buffett de la compañía es que se trata de un negocio que resiste las recesiones. En el año 2000, 2008, 2020 se ha comportado bastante bien, es una defensiva total Coca-Cola, ¿sí? Aproximadamente en 62 ha tenido una tendencia alcista. Es una de las pocas que mantiene su tendencia alcista desde aproximadamente 2020. ¿Sí? Casi 2 años y medio. Vamos a ir por los casi ya 3 años
que está en tendencia alcista, una de las pocas bastante interesante. Coca-Cola, que no debe faltar en ningún portafolio, a mi parecer personalmente. De dividendos no hay un ETF bastante interesante, pero Coca-Cola, McDonald's, Berkshire Hathaway, aunque no te pague dividendos, SLV, GLD, son las acciones defensivas que deberíamos tener junto con Johnson & Johnson. Podría ser Colgate, esas acciones de dividendos que las revisamos diariamente de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y 4 de la tarde en este canal. Sí, así que los espero de lunes a viernes en los en vivo. Suscríbanse si no lo están para que no se los pierdan. Y Warren Buffett y su inversión silenciosa en Alphabet antes del split. Algo que no lo sabía yo tampoco hasta revisar este artículo. El reconocido inversionista Warren Buffett invirtió, aunque no directamente, a principios de este año en Alphabet y Shopify también. Es decir, antes de la división de acciones, cuando se dijo que era el momento para entrar. Buffett no compró acciones, pero ejecutó una adquisición silenciosa, según clasifica un reporte de The Monthly Fool. Si bien en el portafolio de Berkshire Hathaway dirigida en el multimillonario no hay títulos de esas dos acciones, ahora tiene participación a través de otra compra. Y es que en el primer trimestre de este año la empresa compró una participación del 3.1% de la sociedad de carteras de operaciones de seguros Markel Corporation, con las siglas MKL, una organización con inversiones en todo el mundo y con una apuesta bastante amplia e importante directamente en Google y Shopify. Hay que recordar que Buffett ha catalogado como un error no haber invertido en Alphabet anteriormente. Sin embargo, Berkshire Hathaway todavía no hace una inversión directa en esta, pero sí indirectamente. Hay que tener eso en cuenta. Bastante interesante el precio de Alphabet, como podemos ver está bastante lateral, no sabe hacia dónde ir, está todavía a buen precio, pero recuerda que yo siempre te voy a recomendar en este tipo de épocas de diversificar y comprar simplemente el Nasdaq 100. Ahí tendrías acciones, por ejemplo, de Shopify, tendrías acciones de PayPal como especulativas, pero sobre todo tendrías las FANG, las principales acciones de tecnología, como por ejemplo Apple y Microsoft en 10%, tendrías Facebook, tendrías Nvidia, tendrías Amazon, tendrías bastantes empresas muy interesantes en el sector. Sí, hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Warren también volvió a incrementar fuertemente sus ganancias. La compañía Occidental Petroleum Corp registró un aumento en las ganancias del segundo trimestre. Y como podemos ver, cuando se le criticó por querer invertir en Occidental Petroleum, nos ha dado otra vez un doble manazo en la cara a Warren Buffett, diciendo que es el mejor inversor de todos los tiempos. Y su acción Berkshire Hathaway, también como Coca-Cola y todas las acciones que él compra, generalmente siempre van para arriba. No todas, porque tampoco es una deidad, pero casi acierta la mayoría de sus operaciones, porque recuerda que él mueve millones de dólares. Un 1% que sube o que baja le representa muchísimo dinero a él. Es por eso que te digo tampoco que no sigas absolutamente todos sus movimientos, porque cuando ya nos enteramos ya ha hecho el movimiento. ¿Sí? A corto plazo por lo menos no, y cuando se salga de la operación también vamos a ser los últimos en enterarnos. ¿Sí? Registró Occidental Petroleum un aumento en las ganancias del segundo trimestre, pagó la deuda y reanudó un programa de recompra, ya que el productor estadounidense se benefició de los precios más altos del crudo del petróleo. ¿Sí? Berkshire Hathaway tiene ahora una participación del 19.5% en Occidental, por debajo del umbral en el que podrían registrar algunas de las ganancias de la compañía petrolera con las suyas propias. ¿Sí? Básicamente eso es todo en la presentación del día de hoy en que está invirtiendo Warren Buffett. Ahora quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿Qué está invirtiendo también Warren Buffett? ¿Estás interesado en Apple, en Occidental Petroleum, en alguna acción petrolera? ¿Qué estás interesado? Es importante revisar siempre en Coca-Cola. ¿Estás interesado en comprar Coca-Cola a 63 y luego esperarla si cae a 60? Es importante. ¿Estás interesado en comprar ETFs? ¿En qué estás interesado en Warren Buffett? Similar a Warren Buffett invirtiendo en este tipo de acciones. Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Recordemos, de lunes a viernes los espero en vivo, 9:30 de la mañana la apertura del mercado, hora de Nueva York, y 4 de la tarde, hora de Nueva York también, al cierre del mercado todos los días. Muchísimas gracias por su atención. Tengan cuidado con sus inversiones. Recuerden 30% siempre tener para posibles reentradas, como pasó con Facebook de un día para otro, un 25-30% para abajo. Con el Bitcoin, que también hubo un día que bajó 30%, esos días no los podemos predecir. Entonces tenemos que tener 30% de nuestro portafolio listo para reentradas, para escalar el precio y poder beneficiarnos. Eso solo aplica si estás en ETFs o en
en acciones muy a largo plazo. En acciones especulativas te temblaría la mano para poder hacer ese tipo de reentradas. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Consideren suscribirse si estos temas son de su interés. Déjenme en comentarios en qué están invirtiendo ustedes de las que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un reparador descanso. Buenas noches. You are the type that they warn me about, yeah. When I'm with you, all the wrong feels alright, yeah. She the real thing, but she cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Yeah, my thing real low.